Excelentísimos señores, director, académicos, autoridades, familia, señoras y señores. Hay un viejo proverbio árabe que dice que hay tres clases de hombres: aquellos que están vivos, aquellos que están muertos y aquellos que están en la mar. Máxima que quiere poner en evidencia que los espacios marítimos, océanos y mares son escenarios muy diferentes de los espacios terrestres y aéreos. Habitamos sobre la parte sólida del globo terráqueo, pero en realidad habitamos un mundo oceánico, dado que las tierras que pisamos solo representan el 29% de la superficie total de ese globo, mientras que las aguas cubren el 71%. Pero de igual manera que hay nociones diferentes del tiempo, dado que hay, entre otros, hay un tiempo cronológico, hay un tiempo musical, un tiempo emocional y un tiempo estratégico. Constatamos que, a pesar de su gigantesca unidad física, los océanos carecen de homogeneidad en cuanto se refiere a la oceanografía en sí misma, a su fisonomía, a su valor estratégico, a su interés por el ser humano y a su regulación jurídica. ¿A quién pertenece el océano? Es sin duda una buena y compleja pregunta. Pensamos siempre en la mar, ese desierto verde azulado casi sin límites, esa soledad agitada que hace sentir emociones profundas, sobre todo a los poetas. La gran mar estremecedora, cuyo límite se pierde en la distancia, tal vez en una bruma que hay que observar muy atentamente para distinguir dónde termina la mar y dónde comienza el cielo. Tan dudoso es el límite. El océano nos pertenece a todos, a los seres humanos, a los peces, a los crustáceos, a los mamíferos marinos, a las ostras, a las algas, a los microorganismos vivos. Pertenece a la humanidad, es patrimonio de la humanidad, pero es el hombre individualmente, sobre todo a través de la fórmula de sociedades organizadas, es decir, de los estados, que el océano ha sido invadido, traicionado, explotado, dominado y contaminado. El dominio del mar ha sido un factor de considerable influencia, siglo tras siglo, en la gran estrategia de los estados, orientada a la dominación de los espacios marítimos y al control de la explotación de las grandes rutas marítimas del mundo. A lo largo de toda su historia, las grandes potencias mundiales han desarrollado sus marinas de guerra y sus flotas de comercio para consolidar sus aspiraciones políticas y militares y asegurar sus políticas económicas con vocación imperial. Ha sido el caso de España y de Portugal, que pusieron en marcha en el siglo XV un estado hacia el oeste y el otro hacia el este, heroicas aventuras marítimas a la búsqueda de especies y de la ruta a las Indias y finalmente del Nuevo Mundo. A principios del siglo XVII, Gran Bretaña y los Países Bajos, al igual que España y Portugal, consolidaron sus imperios coloniales seguidos por Francia. Fue el periodo del mercantilismo y del Acta de Navegación de 1651, inspirada por Cromwell, que permitió a Gran Bretaña afirmar la superioridad de su marina mercante en el mundo durante 2 siglos, en parte con la colaboración activa de los corsarios, esa especie de piratas legitimados, gracias a las patentes que les eran concedidas. En cuanto a Francia, el Acta de Navegación de Colbert de 1793, parecida a la británica, le permitió un cierto desarrollo de su comercio internacional, pero sin alcanzar el nivel de Gran Bretaña, en la que el comercio y la navegación marítima eran la base de su poderío. Sabemos, con legítima rabia y profunda tristeza, que la batalla naval de Trafalgar ratificó la supremacía de Gran Bretaña en los mares del globo, al derrotar a la flota franco-española el 21 de octubre de 1805, derrota que no pudo, sin embargo, opacar los actos de heroísmo que jalonaron dicha batalla. Pero a consecuencia de ello, Gran Bretaña pasó a ser la más grande potencia oceánica del mundo y progresivamente ocupó, adquirió y tomó posesión de innumerables territorios cuyo conjunto formó el Imperio Británico, hoy políticamente inexistencia, aun cuando el pensamiento imperial sigue afincado en la mente de todos los británicos. Paradójicamente, dicho país se convirtió en el más activo defensor de la libertad de navegación.
Después de haber apoyado con vigor la tesis de la propiedad de los mares, sostenida por John Sendel en su famoso libro Mare Clausum, en 1635. Podemos constatar que durante un largo periodo de tiempo el océano, vasta extensión natural y libre, ha sido, y en gran medida lo sigue siendo, sometido a la voluntad o al control de los estados más poderosos. El océano les ha permitido de facto, pero no a justo título. Ha sido necesario alcanzar la mitad del siglo XX para asistir al nacimiento y consolidación del derecho del mar, primero en 1958 con la aprobación en Ginebra de las Convenciones de las Naciones Unidas sobre dicha materia, pero sobre todo el 10 de diciembre de 1982, cuando 130 estados adoptaron en Montego Bay, Jamaica, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en vigor a nivel mundial desde el 16 de noviembre de 1994. Pero antes de llegar al establecimiento de un régimen jurídico internacional del mar justo y más o menos efectivo, fue necesario superar varias etapas. En primer lugar, aquellas monopolizadas por las grandes potencias marítimas que ejercían su poder soberano en la mayoría de los mares y océanos del mundo, impidiendo a los estados menos poderosos que actuaran en ellos. Después, en un segundo periodo, los mismos señores del mar, con el apoyo de algunos estados menos favorecidos y sobre todo sin salida a la mar, han apoyado la libertad de navegación, pero una libertad en la que el componente político desaparece mientras el componente económico sigue en pie, de manera de permitir a las potencias marítimas mantener su posición dominante en el comercio marítimo. Finalmente, y ya en la segunda mitad del siglo XX, algunos países en vías de desarrollo primero y casi la totalidad después han reivindicado su interés por la mar en términos económicos, en cuanto concierne a los recursos marinos, y en términos políticos, en lo que se refiere a la extensión de su soberanía marítima. Después de Montego Bay, el océano se convirtió definitivamente en una extensión diferente de los espacios terrestres, siendo las notas más características la tendencia a la territorialización de la mar, dividida en varias zonas: mar territorial, mar contiguo, zona económica, etc., y a la afirmación del concepto de patrimonio común de la humanidad. Constatamos que el océano pertenece a mucha gente, pero a gente que, en tanto que nacionales de un Estado, tiene el deber de proteger y preservar el medio marino, lo que significa que los nacionales de un Estado que hacen navegar buques enarbolando su bandera tienen la obligación de asegurar que dichos buques respetan las reglas de comportamiento establecidas con el fin de reducir y controlar tanto la conducta náutica para evitar daños y perjuicios como la contaminación del medio marino. Los mares son considerados como recursos estratégicos, por cuanto ellos brindan ventajas significativas, lo cual impone la necesidad de movilizar medios materiales y financieros importantes, pero también porque son una fuente de energía que contiene en su subsuelo otros recursos como el petróleo y el gas, y los módulos polimetálicos, cobre, cobalto, manganeso, etc., y los peces, estos como fuente de alimentación, entre otros. Tampoco hay que olvidar la mar en cuanto a vía de comunicación, y además en algo que en definitiva es agua, es decir, un producto muy raro y vital en algunas partes del mundo. El valor que representa la mar para los países no ha sido siempre apreciado debidamente, si bien, de forma progresiva, se ha ido desarrollando una conciencia tendente a fijar y mantener la convicción de aquel valor en sus proyecciones políticas, económicas, culturales y de seguridad. Para que nada detenga este desarrollo, deben crearse las bases y estructuras necesarias, y sobre todo formarse los hombres dentro de una doctrina nacional coherente y definitiva. El valor de la mar no se limita al tema de la marina mercante, y ello ha hecho aparecer el concepto de intereses marítimos, que pueden ser definidos como los objetivos cuya identificación, logro, desarrollo, consolidación y seguridad están estrechamente relacionados con el uso de la mar y que comprenden factores de diversa naturaleza, pero relacionados o derivados de este medio, que podemos resumir como: 1. La acción política a nivel nacional, europeo e internacional. 2. La marina mercante, tráfico internacional, cabotaje, tráfico fluvial y lacustre. 3. La industria naval. 4. Los puertos y demás infraestructuras marítimas y fluviales. 5.
el aprovechamiento de los recursos de la mar, pesca, energía, turismo, entre otros. Sexto, el patrimonio arqueológico subacuático y la afirmación y el desarrollo del poder naval. La necesidad de una coordinación de todos estos factores impone contar con una política adecuada que defina, concrete y dé permanencia a las ideas políticas y estratégicas y a las necesidades económicas de un Estado en cuanto a sus intereses marítimos, materializada a través de una estructura legal y administrativa que permita concretar y dar permanencia a dichas políticas. La mar constituye un espacio político y jurídico, pero también un espacio económico, que nos ofrece gran cantidad de recursos, algunos conocidos y aprovechados por el hombre desde hace varios siglos, como la vía de transporte y la pesca, y otros de conocimiento y aprovechamiento más reciente, como el petróleo, los minerales, el agua y la energía. El valor de la mar y de sus recursos adquiere relevancia para los países cuando estos desarrollan en mayor o menor medida la capacidad suficiente para su utilización, de manera de ejercitar sobre ellos acciones políticas, económicas, culturales y de seguridad, acordes con los grandes objetivos nacionales. Esa capacidad se expresa a través del poder marítimo de los Estados, que comprende todos los factores que, de una u otra manera, condicionan el logro de los objetivos en el campo de los intereses marítimos. La mar, como vía natural para el transporte, ha sido utilizada por el hombre desde sus orígenes, ofreciendo condiciones muy favorables para ello, como consecuencia de la virtual gratuidad de tal vía, lo cual contribuye a su bajo coste operativo. Un instrumento significativo de este aprovechamiento es la marina mercante, y los demás recursos están sujetos a procesos de localización, extracción, tratamiento industrial, comercialización y distribución. Todo Estado es titular del derecho de participar en el tráfico marítimo, porque ello expresa la vigencia de una igualdad dentro de la comunidad internacional. Por otra parte, la presencia de buques propios que enarbolen la bandera nacional tiende a mejorar la calidad de los servicios en beneficio de exportadores e importadores, evitando discriminaciones contra productos nacionales por parte de los armadores extranjeros. La balanza de pagos y la seguridad nacional son, entre otras, las áreas de beneficio de una política naviera orientada al desarrollo y afianzamiento de una marina mercante nacional. Si bien en el caso de España está condicionada a la normativa de la Unión Europea, como lo están las políticas de los demás estados de esta Unión. La balanza de pagos es una importante herramienta estadística consistente en un resumen contable de las operaciones entre un país determinado y los demás países del mundo, por lo cual el impacto de una marina mercante propia en ese balance consiste en los pagos de divisas recibidos de extranjeros por servicios marítimos y el ahorro de divisas que logran los nacionales a no tener que pagarlas a armadores o porteadores extranjeros. Una situación deficitaria en el balance de pagos perjudica a cualquier país en tres niveles: el de las tasas de interés, el del empleo y el de los precios. La pesca, como otro punto de interés marítimo, presenta un interés tradicional por servir los peces como alimento humano, al tiempo que sirven también para otros fines, entre los que se destaca su transformación en harina para la alimentación de animales. Un pequeño crustáceo, el krill, que alimenta a las ballenas y a otros animales, se está desarrollando aceleradamente por su alto contenido proteínico. En España, la pesca tiene una importancia histórica que ha continuado hasta nuestros días, con las limitaciones resultantes de su pertenencia a la Unión Europea, comprendiendo la extracción de peces y otros recursos vivos de las aguas, y la transformación y comercialización de los productos pesqueros, destinados algunos a alimento humano, otros a la exportación y otros como ingredientes de alimentos balanceados para animales. La actividad pesquera se desarrolla como actividad comercial desde buques, como marisqueo y como pesca recreativa también, sin olvidar la existencia de las grandes marinas, de las granjas marinas. La flota pesquera española faena en caladeros nacionales y principalmente los de otros países, a veces en competencia con pesqueros ilegales, encontrándose a la cabeza de la Unión Europea. Otro interés es la extracción de algas marinas, que se lleva a cabo para la elaboración de productos químicos, pinturas, fertilizantes, cosméticos y para alimento humano en algunos países, como en Japón y China, como la lechuga de mar o el wakame, una alga muy rica en hierro, y también la minería marítima,
actividad costosa mediante la cual se perfora el fondo marino para la obtención de petróleo y gas y el dragado de grava y arena. También consiste en la extracción de nódulos de manganeso del fondo del mar y la obtención de minerales y módulos polimetálicos, pequeñas bolas compuestas de metales variados como el níquel, etc. La extracción de petróleo y de gas, tanto para energía como para su transformación química, constituye una actividad significativa en ciertas áreas marinas. Dentro del cuadro de energías nuevas, junto a la solar, la eólica, la hidráulica, está la energía mareomotriz, que aprovechando la diferencia de las mareas permite la producción de energía eléctrica, como el caso de La Paz en Francia. La energía de las olas y la energía térmica del mar, que permite accionar plantas eléctricas mediante la utilización de la diferencia de temperatura entre las aguas de la superficie calentadas por el sol y las aguas más profundas, normalmente frías. Por otra parte, el agua del mar es un recurso en sí mismo, ya que mediante procedimientos de desalinización han logrado su transformación en agua potable, y de esta manera ha sido posible proveer este importante elemento a zonas desérticas o con poca disponibilidad de agua dulce. El turismo también ha sido desde hace ya muchos años uno de los pilares de la economía española, con millones de turistas extranjeros que junto con los nacionales visitan el territorio español atraídos por su clima, sus playas, su patrimonio cultural, su variada gastronomía y un nivel de costes razonable. Es una actividad que contribuye positivamente al Producto Interior Bruto de España, al tiempo que es una fuente de trabajo tanto permanente como estacional. El petróleo, desde luego, constituye uno de los recursos más significativos como fuente de la energía mundial, registrando un incremento progresivo de la producción de este producto procedente de pozos offshore, mar afuera, Alaska, Golfo de México, Lago Maracaibo, etc. La problemática de la explotación, de la perforación y de la extracción del petróleo marino es diferente a la terrestre y exige costes muy elevados y una tecnología muy avanzada y especializada, orientada a la eficacia y la seguridad de los sistemas. En España, a pesar del rechazo local, ya se ha iniciado la prospección de algunas cuencas en lechos próximos a la península y a algunos archipiélagos. En cuanto a los puertos, estos son un complemento indispensable de la navegación, del comercio y del turismo, y los puntos de contacto entre dos o más economías. Todo puerto exige, debido de una parte a su utilidad para la navegación y para el tráfico marítimo, y de la otra por los servicios que presta la actividad económica de la región en la que se haya implantado y de su hinterland, y también al interés fiscal del Estado ribereño. Como eslabones de la cadena de transporte, los puertos juegan un papel importante como nexos de unión de los medios de transporte, y particularmente en la actualidad, en que el movimiento de mercancías no se hace mediante un único modo de transporte, sino en gran medida utilizando dos o más modos. El transporte multimodal es una realidad en la que los puertos figuran como una pieza clave, no solamente en cuanto a la manipulación de las cargas como operación física, sino respecto del coste de ese tránsito, que a su vez integrará el coste total del movimiento de puerta a puerta. Ese papel en la cadena de transporte y como lugares de convergencia de varios medios de transporte, los puertos constituyen estructuras complejas formadas por un gran y variado número de partes, cada una de las cuales tiene asignado una misión propia en el proceso de transferencia de mercancías del mar a tierra firme y viceversa. Todas estas partes, tanto en cuanto a la gestión de los buques como a la manipulación de la carga y de los pasajeros en su caso, ejercen interacciones recíprocas y los efectos de unas operaciones repercuten en la eficiencia de otras. Esto interesa a los gestores portuarios, pero también a los usuarios en la medida en que los costes portuarios integran, como ya sabemos, los costes finales en los contratos de transporte y los costes finales de los contratos de compraventa marítima de mercancías. La política portuaria es concebida, planificada y ejecutada de manera diversa en cada estado, variando en función de factores diferenciales tales como el nivel de desarrollo, la situación geográfica, los recursos económicos disponibles, la fuerza de las circunstancias históricas, de la política legislativa y de las prácticas administrativas, y los objetivos generales de la política nacional, sobre todo en materia económico y financiera.
Y no hay que olvidar la navegación deportiva y la de recreo, es decir, las actividades náuticas llevadas a cabo sin fines lucrativos, con el propósito de intentar superar a uno o más adversarios en una competencia o el de deleitarse simplemente, lo que se realiza mediante yates y buques deportivos, que son verdaderos buques, dedicados a la navegación en la mar, en los ríos y en los lagos o embalses. Aparte de las actividades antes mencionadas, hay otras que son también intereses marítimos, e intereses marítimos españoles, como la libertad de navegación, la protección de la vida humana en la mar, la seguridad en la navegación, la industria naval y las demás industrias tributarias de ella, el control del debido cumplimiento de la legislación nacional, las normas del derecho internacional, la protección del medio ambiente y la pertinente sanción ante la contaminación marina. La situación geográfica de España condiciona la definición y el contenido de su estrategia global, y naturalmente respecto de la mar, a la que no se puede ignorar, por lo cual, definidos sus intereses marítimos y los modos de acción para protegerlos, estos deben mantenerse activos, sin perjuicio de la introducción de los cambios que aconseje su práctica dentro del marco de dicha estrategia global española. La estrategia española debe seguir el rumbo de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, pero sin afectar el carácter específico de esta última, conforme al artículo 42 del texto consolidado del Tratado de la Unión. Junto con Portugal, España es la península más occidental de Europa, con una situación terminal que hace de tal península, sobre todo en caso de conflicto, el área de control y defensa de la entrada marítima al continente europeo. Tanto en el este y en el norte, bañados por el Océano Atlántico y el Mar Cantábrico, como en el sur y el suroeste, bañados en menor medida por el Océano Atlántico y en mayor medida por el Mar Mediterráneo. Tal situación geográfica es evidentemente una situación estratégica, tanto económica como militar, e integrando España en la Unión Europea, forma parte de la nueva estrategia de seguridad de la Unión Europea, puesta en marcha en el año 2016, cuyos principios directores de la acción exterior son unidad, compromiso. 3 años antes se había establecido en España la llamada Estrategia de Seguridad Marítima Nacional para dar respuesta conjunta y adecuada a la presentación de la seguridad marítima bajo los principios que sustentan el sistema de seguridad nacional, tributario en gran medida de las normas de la Unión Europea en esta materia. El Consejo Nacional de Seguridad Marítima depende del Consejo de Seguridad Nacional creado en 2013, siendo su objetivo el de impulsar una política de seguridad con la finalidad de proteger los intereses marítimos nacionales, siendo responsable de la integración de la Estrategia de Seguridad Marítima Española en la Estrategia Europea, de la identificación de riesgos y necesidades y de la definición de tareas en el ámbito de la seguridad marítima. Precedentemente hemos visitado un variado número de actividades relacionadas con la mar, cuya gestión y control está hoy en manos de varios organismos y autoridades, y respecto de las cuales propiciamos una centralización orgánica y una regulación funcional propia. No pensamos que este concepto y propuesta tenga un carácter revolucionario, sino que se trata simplemente de una transformación y organización de las ideas con un criterio lógico y práctico, impregnado de la naturaleza y unidad del espacio marítimo y de las características específicas de los hechos y relaciones a que da lugar la conducta humana en el mismo, de las que ésta no puede sustraerse ni desvincularse. Desde hace muchos años, España cuenta con una Dirección General de la Marina Mercante, dependiente hoy del Ministerio de Fomento con el Real Decreto 1476 del 2004, siendo el órgano competente para la Ordenación General de la Navegación Marítima y de la Flota Civil Española bajo la dirección de la Secretaría General de Transportes de aquel ministerio. Ejerce sus funciones en los términos establecidos en la Ley 27 de 1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, pero lógicamente no entran en sus facultades la larga serie de funciones y responsabilidades relacionadas con los demás intereses marítimos de España. En materia de pesca, el Real Decreto 401/2012 del 17 de febrero desarrolló la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hoy llamado de otra manera, dentro del cual la Secretaría General de Pesca, con rango de subsecretaría, es uno de los órganos superiores y directivos de dicho departamento. Esa misma normativa ha creado la Secretaría General de Pesca, la Dirección General de Recursos Pesqueros y Agricultura, etc.,
Por su parte, todo lo relacionado con la energía y el turismo cae bajo la competencia del Ministerio de Transportes y Secretaría de Estado de la Mar y del Aire y del Transporte Terrestre, y dentro de la Secretaría de Estado de la Mar, subsecretarías de Marina Mercante, de Puertos, de Pesca, de Medio Ambiente, etc. En todo esto queda así planteada esta inquietud que sugerimos, insistimos, en la necesidad de que se reconozca la importancia de los intereses marítimos, brindándoles un marco orgánico funcional adecuado. En cuanto a las acciones a llevar a cabo que deben llevar a cabo los Estados y desde luego España, es preciso ante todo constatar que efectivamente tienen intereses marítimos y proteger y desarrollar, lo cual es evidente en todos aquellos que cuentan con un litoral marítimo. Es que ha habido aquí un conflicto. Aparte del planeamiento estratégico orientado a la defensa de los Estados en manos del poder naval en cuanto se refiere a los espacios marítimos, fluviales y lacustres, dichos Estados deben definir, proteger y explotar sus intereses marítimos que forman parte de sus intereses económicos, sociales y culturales, aprovechando todos los recursos de la mar, tanto los renovables como los no renovables. Dentro del marco general de dicha planificación estratégica debe haber un capítulo dedicado a la estrategia y política de los intereses marítimos, que debe sincronizarse con la política nacional, con el ordenamiento jurídico nacional y con el desarrollo y la presencia del poder naval como garantía de que la ejecución de dicha planificación se llevará a cabo sin interferencias y limitaciones. Como todo planteamiento estratégico, el que nos estamos refiriendo debe contar con 3 factores: tiempo, espacio y medios, todo ello apoyado en dicho ordenamiento jurídico nacional, en el marco de las obligaciones internacionales del Estado, en sus intereses económicos y en las posibilidades de acción del poder naval si ello fuera necesario. Y con este relato estimo que ya es hora de entrar a puerto y amarrar el buque de esta exposición, con la convicción de que los intereses marítimos españoles están reconocidos y protegidos por políticas, normas y estructuras, tanto nacionales como europeas, si bien no hay que olvidar que las palabras, los textos y las políticas deben ser confirmados por acciones idóneas, eficaces y constantes, y también renovadas, para adaptarlas a la evolución de las ideas y a las necesidades cambiantes de la sociedad española y desde luego de la Europa a la que pertenecemos. Muchísimas gracias por su paciencia y por su gentileza. Gracias. Director, con la venia. Muy ilustres señoras y señores académicos, queridos amigos, supone un honor, un privilegio y un gran placer iniciar esta nueva década del siglo XXI, esta nueva etapa de la Real Academia de la Mar, y contestar al discurso del nuevo académico de número, el ilustrísimo doctor don Rodolfo Ángel González Lebrero, como primer acto académico maritimista de este 2020. Año y década que quisiéramos sea la de la regeneración marítima de España. Y para ello quisiera, en primer lugar, poner en orden las prioridades y objetivos marítimos, definiendo con la Real Academia de la Lengua Española el término principal. Dícese, dicho de una persona o cosa que tiene el primer lugar en estimación o importancia y se antepone a otro. Y esta definición la aplicamos a nuestra ideal de Real Academia de la Mar. La aplicamos también a sus fundadores, queridos y admirados amigos Felipe Segovia Olmo y al capitán José Ventura Olaguíbel, a su segundo director, don Fernando Fernández Tapias Román, y al que recientemente cumplió su importante periodo, excelentísimo señor don Alejandro Aznar Sainz, que de forma ejemplar y ordenada entregó su mandato, cediendo el mando y las responsabilidades al nuevo director, ilustrísimo señor don Carlos Cremades Carceller, quien recientemente leyó su magistral discurso de ingreso y nos transmitió su ilusión y su compromiso con la mar y con su mejor historia
y con el nuevo rumbo de esta academia. La Real Academia, como institución, y sus directores hasta el presente, nos han conducido hasta aquí y son ahora para nosotros elementos esenciales y principales de nuestra navegación. Entre todos debemos conseguir que tal realidad interior, principal, sea también percibida, compartida y querida por el conjunto de la sociedad española por medio del conocimiento, de la información, de la sensibilización, de la comunicación y sobre todo de la persuasión y los buenos ejemplos marítimos que entre todos debemos mostrarles. En este sentido también he considerado siempre y considero principal al nuevo académico de número, ilustrísimo señor don Rodolfo Ángel González Lebrero, un ejemplar jurista maritimista y aeronáutico que une la práctica jurídica y empresarial, como director general que fue en Europa de la legendaria empresa de las líneas marítimas argentinas Elma, y su presencia en todos los ámbitos marítimos, desde los astilleros y la construcción naval al shipping o los seguros, además de sus reconocidas capacidades y conocimientos como piloto aviador, heredadas de su querido padre, que era un Antoine de Saint-Exupéry de La Pampa, o su docencia como excelente profesor de Derecho Marítimo y Aeronáutico, y conocido autor de prestigiosos manuales de Derecho Marítimo y de Derecho Aeronáutico. Orígenes asturianos, hispanos y argentinos porteños y de La Pampa, que se unen a sus amores belgas y parisinos. Como principales son sus conocimientos sobre la historia marítima, las regulaciones sobre los espacios marítimos y los fondos marinos, y su explotación, y sus visiones sobre el mundo marítimo en general, los operadores marítimos en particular, las instituciones marítimas desde el seguro al salvamento marítimo o las nuevas tendencias del derecho emergente marítimo y del mar, sin olvidarse de la sostenibilidad, el medio ambiente o la protección de la vida o la solución de conflictos a través de instituciones como el Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje del Transporte y sus cortes de arbitraje y de mediación, y de toda la revolución tecnológica que ya prácticamente tenemos encima y que sin duda cambiará nuestro mundo jurídico y aéreo. Todo este compendio de sabiduría, contenido en su discurso y en su obra publicada y transmitido en sus clases magistrales y en puestos de máxima responsabilidad o representación, tanto pública como privada, que honran a esta Real Academia y nos empoderan a todos su contribución al conocimiento jurídico de lo marítimo, al desarrollo del derecho marítimo y del mar, y por supuesto a la regulación de los mares y océanos, a la evolución del mare clausum y de la supuesta nueva libertad de los mares, conceptos magistralmente manipulados por los ingleses, así como sus hábiles manejos de lo militar o la piratería en corso, sus profundos conocimientos de los conceptos del mar y de lo marítimo, del comercio, las colonias, el Imperio Británico y las instituciones marítimas, y sus adoradas historias que ahora se verán sin duda afectadas por su Brexit, sin que su imperio, ahora imaginario, vuelva. Nada más lejos de ser un acomplejado crítico, sino más bien un admirador de los ingleses y de sus adelantos, pero ello no me impide ser un activo español y asturiano, que para mí es lo mismo. Como tampoco volverá el Imperio de España, que además ni ama, ni respeta, ni reconoce su historia, ni su papel en el mundo, y ni siquiera necesita enemigos ni leyendas negras ante su propia falta de visión marítima y de amor hacia su propio ser y condición. Junto a los múltiples errores debemos analizar también nuestros aciertos, como el descubrimiento de un nuevo mundo que cambió la historia de todos, aunque ahora solo descubramos nuestro lado oscuro. En suma, para aquellos colegas académicos no juristas, el discurso del profesor González Lebrero es una visión de enorme utilidad, y para los colegas juristas también nos sirve de recordatorio y visión de futuro. Un futuro que seguirá sin libertad real y sometido a la continua territorialización
del mar, en busca del uso de los mares como fuentes de nuevas energías marinas y mareomotrices, tanto de la superficie como del fondo. Se abre un nuevo mundo de oportunidades donde España y las empresas y los intereses españoles deben estar cada día más presentes. Presencia que, junto a la definición de intereses marítimos fijada por el nuevo académico de número, el ilustrísimo señor doctor don Rodolfo Ángel González Lebrero, como los objetivos cuya identificación, logro, desarrollo, consolidación y seguridad están estrechamente relacionados con el uso de la mar y que comprenden factores de diversa naturaleza, pero relacionados o derivados de ese medio. Y un magnífico resumen de contenidos que nos lleva a la necesidad de integración y coordinación de las acciones públicas del Estado en la mar y sus intereses marítimos, que exigen estrategia y táctica, como las establecidas en las nuevas estrategias de seguridad europeas, cuyas directrices son unidad, compromiso, responsabilidad y colaboración. Y la española, bajo el empuje de la llamada Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, que nos permite coordinarnos y cumplir con la europea, y que sería deseable que fuese por delante, dada nuestra relevante posición a modo de portaaviones ibéricos junto a nuestra hermana Portugal. El profesor González Lebrero nos recuerda además la caótica dispersión legislativa, competencial y organizativa, y nos indica las bases del pensamiento estratégico que debe contar con tres factores: tiempo, espacio y medios para conseguir organigramas funcionales y competenciales como los que él propone, con una racional ordenación y agrupación competencial, a lo que unir sistemas de vigilancia, coordinación y colaboración usando las nuevas tecnologías que deben ser de uso generalizado. Pero sin duda no podemos finalizar nuestra posición sin analizar en profundidad su principal propuesta, que cierra y culmina su discurso. Me refiero a su propuesta de crear un Ministerio de la Mar que integre y coordine la actual dispersión y disfunción del desmodelo marítimo y portuario español. Dispersión y disfunción orgánica y funcional defendida hasta el presente por conocidos sectores profesionales antimarítimos, que han conseguido unir a la carencia de sensibilidad y conocimiento que nos caracteriza lo peor de las prácticas y modelos internacionales, boicoteando desde su nacimiento el esfuerzo de la Comisión Interministerial para la Reforma de la Administración Marítima, Comimar, y el REBECA, segundo registro de buques de España, de Canarias, y los caminos que nos llevaron a liberar la marina mercante de la autarquía para, en etapas sucesivas, integrarnos en Europa y conectar sus políticas y sus derechos marítimos, económicos y sociales con los nuestros. Sin política marítima, ni organización marítima, ni derecho marítimo, ni modelo de referencia reconocible, es difícil navegar o no hacerlo dando tumbos y pantocazos. Nuestro vecino Portugal, siempre un modelo a seguir, tiene un Ministerio de la Mar, dirigido por su ministra doña Ana Paula Vitorino. Francia tiene una completa Secretaría de Estado de la Mar, y Singapur y Corea, por citar algunos, y cuantos destacan en el dominio de la mar y la construcción naval, tienen Ministerio de la Mar para impulsar y defender sus intereses marítimos y sus centros propios, que compiten y vencen en el mundo global y son ejemplos de sensibilidad, conocimientos y competencia. Sin política y administración marítima, los intereses públicos y privados no tienen ni defensa, ni protección, ni rumbo, ni contenido, ni futuro. Con dispersión y desconocimiento no es posible defender a nuestros armadores y al empleo de nuestros trabajadores de la mar, y mucho menos impulsar el modelo de renovación de la administración marítima con la tecnología y la formación que España necesita, junto al reciclado del personal y la dotación de un buque escuela de la Marina Civil. Contemplar lo que nos separa de la Europa allende los Pirineos y de otros modelos marítimos no es solo deprimente, resultando además descorazonador. No encontrar ni la más mínima sensibilidad, ni conocimientos, ni políticos a quien acudir. Debemos dar respuesta a nuestras carencias,
a nuestras ideas retrógradas y a los modelos inviables. Solo la manipulación y la falta de autoridad y responsabilidad nos sitúan ante el abismo que debemos superar y redefinir para seguir navegando y viviendo con alturas de mira y dignidad. Así pues, nos unimos a la propuesta del nuevo académico de la Real Academia de la Mar, al profesor González Lebrero. Nos unimos como académicos y como institución que, junto a la Real Liga Naval Española y a la Fundación Filibusta Unión de los Océanos, y a todas aquellas otras instituciones o personas que sientan la mar y la consideren esencial a la vida y al desarrollo sostenible. Nos unimos también como creadores e impulsores del Mar de Madrid, del mar interior de Madrid, que gobernó el mundo y ahora hará que la capital del mar de las Españas pueda recuperar su auténtico sentido de actor principal en la regeneración marítima española y europea y en la consecución de un modelo marítimo español que se identifique con el Ministerio de la Mar, que desde aquí todos reivindicamos, junto a la Real Liga Naval Española, que lo tiene como principal objetivo y facilitó en su reciente Congreso Marítimo, organizado en colaboración con el Clúster Marítimo Español, que las instituciones marítimas más representativas y los interlocutores sociales pactaran por primera vez un programa de política marítima común que les aconsejo leer y seguir como norte verdadero y por el que todos nos comprometemos a luchar. He dicho.